camperos. Bueno, volvemos a Universo Camper a coger una de sus autocaravanas. Esta vez nos van a dar una que tiene cama isla. Ya tengo yo ganas de probar una autocaravana con cama isla. Pero no antes, os tengo que enseñar cuál va a ser nuestro próximo vehículo. Vais a flipar, mirad, mirad. ¡Wow! ¿Cómo lo veis? Una limusine. No, es broma, pero es que hemos venido al parking a recogerla y la hemos visto aquí en esta grúa y es que nos ha parecido súper auténtica, rollo familia Addams total. Como tenemos el maletero para 2 días, o sea, es alucinante. Menos mal que Pedro tiene aquí unas autocaravanas súper chulas que tienen un maletero impresionante. Mirad, mirad, aquí nos cabe todo, todo. Mirad, este modelo es una Continental 650 XT y nos han dicho que tiene 170 caballazos. Pero lo que más me gusta es que tiene cama isla y eso sí que tengo yo ganas de probarlo porque yo no he probado ninguna, vamos. Me he quedado yo ahí con las ganas de probar una con cama isla. Aquí tiene otra puertecita más pequeña del maletero. Y voy a enseñarosla por dentro antes de marcharnos. ¿Qué dices, Oscar? Está guapa, vamos a verla. Bueno, mirad qué suelo más chulo, qué tapizado. Me encanta. La otra era chula, la capuchina, pero como ya hemos tenido la capuchina, pues vamos a probar esta, a ver qué tal. Es una perfilada. Esta no tiene remis, ¿vale? Tiene ahí arriba los oscurecedores y la escalera. Y mirad qué claraboya panorámica que tiene, más guapa. Y luego esta mesita, ¿vale? Es para 5 personas. Aquí tenemos la cocinita, todo lleno de lucecitas. A ver cuántos fuegos tenemos. 3 fueguecitos, que bueno, siempre utilizamos solamente 2. La pica y mueblecitos por aquí, que Pedro nos la deja súper equipada de menaje. También nos deja sábanas, almohadas. Aquí tenemos para fregar también. Platitos, vasos, tenemos de todo. Y este modelo de aquí tiene la cama suspendida, eléctrica. Que nosotros en nuestro caso tendremos que montar pues para uno de los niños el comedor y ya arriba pues dormirán 2 más. Tenemos televisión. A ver, y tenemos aquí neverita con congelador. Como podéis ver, como veis, se hace habitación independiente. Da un poquito más de intimidad a todo. Y mirar qué chulada, ahí en plan muy zen, muy romántico, todo con luces LED y pedazo de cama, ¿eh? Pedazo de cama, porque claro, vamos a encender la luz, que me ha dicho Pedro que es táctil. ¡Qué chulo! ¿Veis? Todo esto es el maletero, ¿vale? Esto es el maletero y esto pues es la ducha, que está dentro de la suite. Está dentro de la suite. La duchita, ¿vale? Que si quieres puedes quitar la maderita y ducharte, porque luego esto pues se le pone la madera para poder pisar. ¿Veis? Y aquí pues tendremos el aseo. También muy bien, todo súper modernito. Os estamos enseñando la segunda autocaravana que tiene Pedro y nos falta una tercera que nos ha dicho que tiene camas gemelares, o sea, de las súper grandes. Vamos a continuar y nos vamos ya a cargarlo y a guardarlo todo, que nos vamos de viajecito. Esta vez destino Titaguas, Valencia. Hemos podido resistirnos a parar aquí en Chelva, en una tiendecita
que se llama Dulces Conchita, porque nos han dicho que ahí venden la cervecita artesana Senda, que es una cerveza artesana valenciana que se originó aquí en Chelva, y la probamos en el restaurante Bellín en Valencia y vamos a por ella porque nos gusta mucho. Nos gusta mucho, la tenéis que probar. En la descripción del vídeo os dejaremos la página web para que podáis comprarla y los puntos donde podéis comprarla también. Vamos allá. Claro. Bueno, pues ella es Pili. Aquí se hace todo súper artesano, ¿vale? Que ya nos han recomendado las rosquillas de aguardiente. De aguardiente, las tienes aquí. Eso es, a ver. Esto es típico de aquí de Chelva. Esto y la mariquita, que si quieres te la enseño. Claro. Venga. La mariquita. Y las mariquitas, como llaman aquí en Chelva. Ah, que son como si fueran magdalenitas, ¿no? Son magdalenas, pero aquí le dicen mariquitas. Esta es la chileche. Vale. Y los rollicos, como le llaman, son los rollos de aguardiente. Vale. Esto es lo que Paco te ha dicho que es. Sí, bueno, en realidad me ha dicho esto. ¿Vale? O sea, que nos vamos a llevar eso. Muy bien. Y venimos también a por la Senda, a por la cerveza artesana. Cerveza artesana de eso es. Senda. Eso es. Que es de aquí originalmente, que la empezaron a fabricar aquí. Sí. Además que vendo muchísima. Sí, ¿verdad? Sí, se venden muy bien todos los productos artesanos porque a nosotros nos gusta, al ser artesanos, nos gusta tener todos los productos de toda la gente productora de la serranía. Claro. Entonces los vinos, la miel, la cerveza, nos muy bien. gusta. Pues nada, nos vamos a llevar 6 cervecitas artesanas. Y a ver, que estaba mirando yo los centilitros que no lo veía. 33. 33, vale. Sí. Sí, ¿Un tercio? Un tercio, sí, un tercio. Dije, lo veía más grande de lo normal. Vale, pues vamos a poner bien. 6. 6. Venga, vamos a probar. Bueno, ya la hemos probado y está exquisita. Acabamos de llegar a Titaguas y mirar cómo voy, con el saco de dormir, porque hace un frío, mirar. Y nos vamos ahora a hacer una barbacoa. Os voy a enseñar los vehículos que estamos por aquí. Veréis. Aquí están nuestros amiguitos José y Mónica. Aquí estamos nosotros con la auto. Tenemos aquí a Alberto y Sami. Os lo voy a enseñar mañana de día para que veáis las instalaciones porque tenéis que venir aquí, no os lo podéis perder, está súper bien. ¿Datos para qué? Hola chicos, Hola. Lo que tienes que coger es la olla. ¿ya habéis cogido todo? Para echar la carne cuando la vayamos torrando. Para echar. ¿Dónde está la grande? Y Esa. el carboncito. La grande. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Aquí no Max. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Voy a partir esto. Que nos ha encendido. Está. Qué putada, tío. ¿Nos ha encendido el fuego? ¿Y ahora qué? Las Quitamos pastillas esto. están. No quema, ¿no? No. ¿Están las pastillas? ¿Quema? ¿Están las pastillas? No, Oscar, las pastillas se han quemado, cielo. Yo creo que no, ¿eh? ¿Cómo no se No van a quemar? tenemos Estaba muy tierno. brasas, estaba un poquito verde la leña. Estaba leña. Así es que- verde. Bueno. Carboncito. Pues ya tenemos la barbacoa terminada. Pero os tengo que contar una cosa, ¿sabéis dónde vamos a cenar esta noche? Dentro de un váter. Sí, dentro de un váter, ¿cómo lo veis? Vais a flipar. Dentro de un váter con duchas. Ahí nos ha habilitado, gracias al Ayuntamiento de Titaguas, que nos ha cedido los vestuarios del campo de fútbol con luz y electricidad gratuita para que podamos estar calentitos ahí dentro. Esto es una zona que quieren habilitar como área para vehículos vivienda. Y bueno, pues está ahí en proyecto todavía. Pero bueno, que sepáis que podéis venir y podéis pernoctar aquí en el campo de fútbol. Os voy a dejar, como siempre, en la descripción del vídeo la ubicación del sitio para que podáis venir cuando queráis. Comida. ¡Ya! Cuidado. A ver. A ver la barbacoa en el baño. Mirad. Hoy cenamos en el váter. En un váter, ¿cómo lo veis?
Y todo lleno de niños. ¿Será por niños? No, aquí van los pequeños. Madre mía. Qué bien huele. Tapa, tapa. ¿No vas a comer? Mira. A ver, una chuletita. Bon profit. Y te pusiste aquí. ¿Qué hacéis aquí en mi cama? Que nos habéis tirado. No, ya. Uy, ¿quién hay aquí? Buenos días, señorita. ¿Qué hace usted ahí en el saco, ¿Qué hace hoy usted en el saco? Nos han echado de la cama grande. Estamos en la de arriba. Aquí os muestro la entrada del parking. Bueno, días anteriores ha llovido y ese trocito está un poco así embarrado, pero bueno, podemos acceder bien. Esto era el antiguo campo de fútbol, toda esta explanada que veis aquí. Y vais a ver las pistas de básquet y de fútbol que tienen aquí, tan chulis. Aquí arriba es el bar de la piscina y esto de aquí es la piscina. Y aquí tenéis también pistas de frontón, de pádel, que ahora os voy a enseñar. Mirad qué pistas más bien hechas. Mirad, y por aquí accedemos a la parte de arriba. Nosotros estuvimos aquí el verano pasado y he de contaros que la verdad es que el sitio está súper guay porque está la piscinita aquí arriba, el barecito. Ahora estamos en invierno y está cerrado el bar, ¿vale? Pero en verano hay un ambientazo impresionante. Están haciendo obras, están haciendo la piscina nueva. Y mirad, este es el campito también de fútbol sala. Y allí está el pueblecito de Titaguas. Mirad qué cerquita. Por ahí se va hasta el pueblecito. Que ahí tenéis panadería, supermercado, lo tenéis todo. Vale, venga chicos, que vamos a preparar las cosas para la paellita que vamos a hacer hoy. Y por aquí se accede al bar de la piscina y a las pistas de frontón y de pádel. ¿Veis? Ahora mismo la piscinita la están reformando, pero mirad qué piscina más maja que tienen. Y aquí la terracita del bar. Ya os digo que para verano está muy guay, se está muy bien aquí. Y los niños van hacia los paelleros, que también los tenemos ahí arriba, que ahora os lo voy a enseñar. Unos paelleros súper chulos. Y esta es la entrada de los paelleros. Se llama Rincón de la Olivera. Mirad qué paelleros más majos tienen aquí en Titaguas. Tienen ahí un par de refugios para poder comerte ahí la paellita. ¿Veis? Todo súper limpio y súper aseado. Y mirad aquí qué mesitas más chulas que hay.
refugio de categoría. Está súper, súper bien. Aquí tenemos las basuritas. Y más merenderos por aquí. Bueno, aquí hemos empezado la paellita que vamos a comer hoy, que tenemos aquí al chef José. Chef José, que va a hacer la paella valenciana auténtica. Pues cómo va a salir de categoría. Y aquí tenemos a Esteban, que ya ha empezado con el picoteo y ha abierto una cervecita senda. Está súper buena. Está súper buena. Me encanta. Un saborcito así muy afrutado. Está hecha con lleva manzanilla y todo. Y está Artesana. nada fuerte, está muy buena. Cerveza artesana. Nada. De la tierra. De la tierra. Hecha en Chelva. Bueno, ya tenemos aquí la paellita terminada. Ole, ole, ole. La paellita valenciana. Paellita valenciana. Ale. Vamos a hincarle el diente. Sitting in my room, thinking about all the crazy things we love to do. Just me and you. Can't help but smile and laugh a bit, 'cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. But you're the opposite.